Muy buenos días. En esta hora vamos a tener el sermón de este domingo de febrero, primer domingo de febrero. Durante esta semana vimos algo que se llamó el State of the Union. Esto es algo que el presidente Trump hace, todos los presidentes hacen una vez al año, hacen su informe presidencial. El presidente Trump habló de muchas cosas, habló acerca de las medicinas, habló acerca de gobierno, habló acerca de los militares, pero una de las cosas que habló él y que para mí es importante es inmigración. Él habló acerca de la inmigración. Ahora nosotros debemos de conocer que la inmigración es un tema muy importante. Y este tema es importante debido a que, para comenzar, yo soy un inmigrante. Yo soy un inmigrante en este lugar. Yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 99. Ahora, déjenme decirles que la verdad es que todos los que vivimos aquí en Estados Unidos son inmigrantes. Algunos son como yo, primera generación. Quiere decir que nacimos en otros países, pero ahora estamos aquí. Pero hay otras personas que ya son segunda generación. Quiere decir que los papás nacieron en otro lugar, pero ellos ya nacieron en este país. Aún a los que llamamos nosotros americanos o gringos, ellos también vienen de otros países. Tal vez son la cuarta generación, como mi esposa, que vienen de Finlandia, ¿verdad? Pero hay otros que llevan ya aquí, serán 100 años, 50 años, 150 años. Pero de todas maneras, ellos son inmigrantes. Ahora, la verdad es que nosotros hemos llegado a este país y amamos este país. ¿Por qué? Porque Dios provee para nuestras familias en este lugar. Nosotros comemos de lo que esta tierra produce. Esta tierra es la tierra de la libertad. Pero con esta gran libertad también viene una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad también porque somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios somos responsables de muchas cosas. Hoy tenemos la lectura del día de hoy. Vamos primero al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos comenzando en el 16. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Dios creó todas las cosas. Todo lo que vemos, Dios lo creó y lo ha dado a sus hijos. A nosotros también somos su creación y nos los ha dado. Algo que Dios también nos dio cuando nos hizo es libre albedrío. En inglés se llama free will. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos poder para decidir. Tenemos poder para decidir entre lo bueno. Tenemos poder para decidir entre lo malo. De hecho, hasta podemos decidir no obedecer a Dios. La semana pasada estábamos hablando de dos cosas. Lo primero es, tenemos que creer en Jesús. Y después tenemos que decidir a unirnos a el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios es hablarles a otras personas acerca del amor de Dios. La voluntad de Dios es que todos se vayan a el cielo. Fíjense lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 3, 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos se arrepientan. La voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios es clara y la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios quiere que todos nosotros vayamos a el cielo. Ahora, no solamente nosotros, sino también Dios quiere que tus vecinos y mis vecinos vayan también a el cielo. ¿Quiénes son tus vecinos? Americanos. Esos viejitos güeros que ves allí, y sus hijos y sus nietos que son blancos, pero no solamente ellos. Hay muchos hispanos llegando a este país. Yo soy hispano. Yo tengo mis vecinos son americanos, pero también aquí donde vivo hay muchos rusos. Hay muchos rusos también. Dios quiere que le hablemos del amor de Dios
aún a los rusos. ¿Y son todos los grupos que hay aquí en Estados Unidos? No. También hay afroamericanos. Gente negra, gente de color negro. Dios ama también a esas gentes. Y también hay otro grupo, los asiáticos. Dios quiere que compartamos de su amor a todas las personas, también a estas personas que no se parecen a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres blanco, Dios quiere que le hables también a los negros, a los hispanos y a los asiáticos. Si tú eres asiático, también Dios quiere que le hables a las otras razas que viven cerca de ti. Esto en el papel es muy claro y es muy fácil. Dios quiere y ama a todas las gentes. Pero la verdad que para hacerlo es difícil. Es difícil llegar a otra raza. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios y ser sus esclavos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La Biblia es bien clara. La Biblia es clara y nosotros vemos la historia de San Pablo. San Pablo, este gran evangelista, San Pablo, este hombre de Dios, él dice en la Biblia que él puso su voluntad debajo de la voluntad de Dios. Pablo vivió en un mundo como en el que nosotros estamos viviendo el día de hoy. En el mundo de Pablo había muchos romanos, muchos griegos, muchas gentes de otros lugares. Pero algo que era muy importante es que había esclavos y libres. Pablo, el apóstol Pablo, no era esclavo. Él nació un ciudadano romano. Él era un ciudadano romano. De hecho, la Biblia dice que él era un hombre capaz y libre. Ahora, él mismo se sujetó a muchas cosas para esparcir, para predicar el evangelio de Dios. Pablo decidió no tomar una esposa, ni tampoco tener pago o su salario de hacer el trabajo de evangelismo. Fíjense lo que dice la Biblia en 1 Corintios 9. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Pablo no quería cobrar por sus trabajos de evangelista, aunque tenía que hacerlo, o podía hacerlo. La Biblia dice que el trabajador come de su trabajo. El evangelista trabaja de los diezmos y ofrendas de las iglesias. Ahora, fíjense lo que dice San Pablo. Sigue diciendo ahí en 1 Corintios 9:19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. San Pablo se hace esclavo de otras personas. Siendo libre, él se hace esclavo de otras personas. Pero no es el único que se hizo esclavo. San Pablo está siguiendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Se acuerdan que Jesús, siendo Dios, no escatimó en grande ser Dios, sino que se rebajó a ser uno de nosotros, como uno de nosotros, y dio su vida para salvarnos? Fíjense lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús se hizo esclavo, dejó su divinidad, dejó todo su poder en el cielo, dejó que lo pusieran en una cruz, dio su vida para salvar a muchos. Ahora la Biblia dice que cualquiera que cree en Jesús y es bautizado irá al cielo. Y este es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es claro. Cree en el Señor Jesucristo, bautízate y llegarás al cielo. Las cadenas del infierno, las cadenas del pecado se rompen. El pecado ya no tiene más autoridad sobre ti. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Ahora Jesús te está diciendo, tenemos que ir a decirle este mensaje a todas las personas que están alrededor de ti. Tenemos que ir a hablarles del mensaje de la cruz,
a todas las personas que viven alrededor de ti. No tienes que irte a China, no tienes que irte a Rusia, no tienes que irte a Venezuela para predicar el Evangelio de Dios. No, ahora es más fácil. Solamente cruza la cuadra enfrente de tu casa. Estoy seguro que viven americanos, viven más hispanos como tú, viven más de otros países como rusos o negros o chinitos, ¿verdad? Asiáticos. Estos grupos, estos 5 grupos de personas que viven cerca de ti, Dios quiere que tú los alcances. También en el tiempo de San Pablo había 3 grupos diferentes que vivían cerca de San Pablo. El primer grupo que habla la Biblia ahí en Primera de Corintios son los judíos debajo de la ley. Dice así la Biblia: entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. La Biblia dice que San Pablo, siendo judío, él obedecía no solamente las reglas que Dios quería, pero todas las 613 mandamientos del Torá. El lavamiento de manos, todas las reglas que los judíos pedían para servir a Dios, él lo hacía. No porque Pablo lo tenía que hacer, porque sabía que había libertad en el nombre de Jesús, sino para ganar a aquellos legalistas. El segundo grupo al que Pablo les está sirviendo son los gentiles. Y los gentiles son gentes que no creen en Dios, gente que no tienen la ley de Dios en sus corazones. Dice allí en Primera de Corintios: entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Déjenme decirles que San Pablo fue el evangelista de los gentiles. Los judíos hacían que los gentiles que querían creer en Jesús, los que querían creer en Cristo, tenían que ir y hacer muchas de sus tradiciones, circuncidarse, ir a hacer todos los ritos y ceremonias de los judíos. Pero Pablo no les ponía el yugo de la ley. Pablo no les obligaba a hacer las ceremonias judías que solamente eran judías. Dice que Pablo se hacía como los que no tienen ley. Ahora también habla la Biblia de un tercer grupo. Este tercer grupo son los débiles. Los débiles. Dice ahí en 1 Corintios 9:22: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Quiénes son estos débiles? Estos débiles, habla el libro de Corintios acerca de estos débiles. Estos débiles son gentes que asisten a la iglesia. Estos son gentes que van a la iglesia, pero que su fe no está fuerte en el Señor. Son gente que todavía tienen problemas con las cosas de la iglesia. Son gentes que cualquier cosita en la iglesia y se van de la iglesia. No están todavía sus pies firmes en el Evangelio. Uno de esos ejemplos está unos capítulos antes de esto. ¿Se acuerdan cuando habla San Pablo acerca de lo ofrecido a los dioses? La carne ofrecida a los dioses. Dice: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en el motivo de tropiezo para los débiles. Si para tu hermano es pecado comer carne, no comas carne. Si a tu hermano menor cree que esto es malo, no lo hagas, por el bien de que no se vaya a dañar la persona que es más débil. Pablo no se paraba junto a los débiles en la fe y decía: oh, mira qué fuerte soy yo, agárrate de mí, yo estoy muy fuerte y tú eres muy débil. No, lo que hacía Pablo era poner su brazo en los débiles y decir: juntos llegamos al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor en esta hora? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios en su palabra a través de este sermón el día de hoy? Jesús está hablando a tu vida a través del sermón del día de hoy. La Biblia dice que Pablo sirvió a gentiles, a judíos y a los débiles en la fe. El Señor Jesús te dice que tú tienes que servir a los americanos, a los hispanos, a los
de otros países, a los negros y a los asiáticos. Y vimos cuáles son las estrategias del apóstol San Pablo para evangelizar. Lo que hizo San Pablo, se hizo esclavo de sus propios deseos. Y aunque no eran pecados, aún así él se sometió a otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para alcanzar a estas personas? Tal vez, si vas a comer y eres hispano, y el vecino no come tamales, pero come sauerkraut, esta cola amarga, ¿verdad? Sacrifícate y come ahora sauerkraut por ellos. O tal vez si tú eres americano y no comes chile, tal vez tienes que comer chile, ¿verdad? O tal vez tienes que aprender alguna otra lengua para servirle a Dios. Tal vez tienes que aprender algunas palabritas en ruso, en chino, en árabe, en vietnamés, para servir a Dios, haciéndote esclavo de lo que tú amas para el servicio de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo te está dando una idea de cómo servir a Dios. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón cómo puedes alcanzar a estas personas, a tus vecinos. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que Dios te guíe, que su poder increíble te llene de su poder. Y abra tu boca para que tú puedas servir a Dios con tus vecinos que no son de tu misma raza. Fíjese lo que dice allí, al final, 1 Corintios 9:22. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Hay un premio, y el premio ya no lo es de Dios. El premio es la salvación, la preciosa salvación que Dios nos da. Jesús ya ganó el precio, ya pagó el precio. Jesús ya nos dio también la salvación. Ahora tú sirve al Señor como Dios quiera. Entrega tu voluntad a Dios y que seamos instrumentos útiles para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.